7:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, la opinión libre, en la revista de opinión Democracia. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El reconocido penalista, vicedecano de jurisprudencia de la Universidad Central, el doctor Ramiro García Falconi, el analista político, el doctor Ramiro Rivera, la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, José Hernández. Bienvenidos por aceptar esta invitación para que nos ilustren. Y quiero empezar con el doctor Ramiro García Falconi. Los diarios dicen hoy, Diario El Comercio, liberación de Glass desata debate político y jurídico. El Universo, Glass salió de prisión, pero sus penas por corrupción se mantienen. Y quisiera añadir, Cuatro Pelagatos dice, Glass, el presidente cosecha lo que sembró. Y ahí recuerda la actuación de Francisco Jiménez en abril de 2021, que dijo que era partidario ya, hace un año, de revisar las sentencias de algunos personajes del correísmo. Después dijo que fue una equivocación. Bueno, son errores del presidente. ¿Qué tiene que ver el presidente aquí con una acción de la justicia? Doctor Ramiro García, como un simple estudioso, no profesional como usted, de la jurisprudencia, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que está vigente desde el 2009, dice sobre el habeas corpus, con lo que sale Jorge Glass, supuestamente enfermo y ya está en campaña política. Dice, número 1, la acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o jueza del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Ya se presentó esto anteriormente en la Tacunga, fue rechazado. Ahora resulta que van a Manglar Alto, presentan donde no vive, ni ha vivido ni está Jorge Glass, y le conceden con una rapidez increíble. Doctor Ramiro García, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los compañeros de panel. Qué gusto verles. En efecto, esta resolución dictada por el juez de Manglar Alto presenta una serie de fallos, una serie de incongruencias, tanto de forma como de fondo. Como usted bien acaba de señalar, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 44, establece que el juez competente para conocer las acciones de habeas corpus es el juez del lugar donde la persona se haya privado de libertad, en este caso la Tacunga Cotopaxi. Bueno, pues resulta que una tercera persona, auspiciada por el mismo abogado de Glass, señala desconocer dónde está privado de libertad. Claro, luego ya se acordaron porque el propio abogado de Glass fue a esperarle ahí afuera de la Tacunga para que salga. Pero, claro, ellos parten de la afirmación de que desconocían el lugar donde estaba privado de libertad. Pero ahí viene el otro escenario jurídico que establece el propio artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es que si se desconoce dónde está privado de libertad, se tiene que presentar ante el juez de su domicilio. El domicilio del señor Glass, todos sabemos, es Guayaquil. Pues no, se presentó en Manglar Alto, Santa Elena, a la medianoche, con sorteo manual, juez direccionado, y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. Es decir, funcionó un acuerdo evidentemente corrupto, en el que el juez se constituyó en una especie de digamos, moneda de cambio. Ahora, si esto tiene un trasfondo político o no, porque en principio uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver el presidente de la República con una actuación judicial? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días. Por lo pronto, me parece una buena señal el que se haya apelado inmediatamente de esta decisión, porque es la Corte Nacional la que tendrá que resolver. ¿Por qué la Corte Nacional? Porque, de acuerdo al mismo artículo 44, en caso de apelación, si es que la orden de prisión ha sido dictada por la Corte Nacional, que es lo que pasó en este caso, en estos casos, porque no estamos hablando de una, sino de dos sentencias condenatorias ejecutoriadas y una tercera sentencia que todavía está en apelación, pero que ya fue dictada. En estos casos, pues, primero, no se ha dejado sin efecto, y eso hay que dejarlo claro también, no es que se ha dejado sin efecto las sentencias, ni que se le ha declarado inocente al señor Glass, no. Lo que se ha resuelto por parte del juez es un cambio en la modalidad de ejecución de la sentencia, de ejecución de la pena. Claro, en otras palabras,
el señor Glass va a ejecutar lo que queda de la pena en libertad y presentándose periódicamente. Eso es lo que resolvió el juez de Manglar Alto. Ahora, la Corte Nacional, que es la que tiene que conocer esto en apelación, tendrá que analizar si ratifica lo del juez de Manglar Alto o revoca y le manda de nuevo al señor Glass a la Tacunga. Eso es, claro, yo creo que esa va a ser la prueba de si hubo o no hubo un pacto. Que no nos vengan después con que se nos voló el señor Glass, con que desapareció. No, a ver, vamos a ver que los jueces hagan lo que tienen que hacer. En esto yo rescato un mensaje del gobierno que me parece interesante. Respetamos la independencia judicial. Porque claro, una actitud totalmente autoritaria, por ejemplo, podría haber sido: no acojo la decisión del juez y se acabó. El señor Glass sigue adentro. No sale libre. Pero una pregunta, claro, doctor García. Hay que respetar el ordenamiento jurídico. Bien señala usted, al final del 44 señala que habría la apelación, en este caso, o dice a la Corte Provincial de Justicia, o presidenta de la Corte Nacional, y cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva, es decir, quienes dictaron. Sí, pero le consulto por lo que usted señala. Si bien hay que respetar el ordenamiento jurídico, la agilidad para unos casos y no para otros. Hay detenidos que han fallecido con sentencia en las cárceles en los últimos motines, asesinatos, que tenían la boleta de excarcelación, pero hay algunos casos. Y allí, ¿por qué demora el sistema carcelario y acá no fue tan ágil cumpliendo la ley? Porque, a ver, cuando existe influencia política o cuando existe elementos de corrupción de por medio, y todos sabemos perfectamente que en nuestro sistema de administración de justicia hay un factor de corrupción muy fuerte, muy fuerte. Entonces, evidentemente, eso hace que quienes, como en el caso del señor Glass, tienen una cantidad infinita de recursos económicos, pueden acceder a una justicia o a una tramitación de sus procesos de forma muchísimo más ágil que una persona que no tiene dinero y que tiene que depender de un defensor público, por ejemplo. ¿Y no ha habido casos que a uno le dan una boleta de excarcelación, boleta de libertad el viernes tarde, y el lunes hay que estar pidiendo para que firmen, selle? Pero eso... eso no es de inmediato. Pero eso con seguridad. Eso con seguridad. Es decir, hay algunos temas administrativos que de una u otra manera nos hacen dudar de si esto quedó dentro de lo meramente judicial o si existe un componente político ulterior, ¿verdad? Porque como usted dice, o sea, si yo como abogado obtengo el día viernes una boleta de excarcelación, con seguridad mi cliente está saliendo el lunes por la tarde o el martes por la mañana. Pero claro, en este caso se dictó el día sábado a medianoche y el domingo estaba el juez, la boleta haciéndose efectiva en la Tacunga. Ojo, vamos a ver, yo prefiero no adelantar criterios, prefiero mantener el análisis dentro de lo estrictamente jurídico, porque lo político se va a dilucidar en el corto plazo. Es decir, en 3 días, ya está presentada la apelación, tendrá que subir el juez dentro de los 3 días la causa a la Corte Nacional de Justicia, y la Corte Nacional de Justicia tendrá que resolver de inmediato el tema. Yo veo muy difícil desde lo jurídico que la Corte vaya a ratificar lo dictado por el juez de Manglar Alto. Entonces, lo que venga después, porque claro, si es que revoca la Corte Nacional lo dictado por el juez de Manglar Alto, entonces tendrán que llevar de nuevo al señor Glass a la Tacunga. Si es que lo pueden hacer, no lo pueden hacer, o permitieron que esta figura se dé como una forma de evasión soterrada, bueno, eso ya lo veremos para fines de esta semana. Bienvenida a la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno. ¿Cómo ve este episodio de lo que está pasando en la justicia con la salida de Glass, que tiene 2 sentencias ejecutoriadas? Caso de Brecht, caso sobornos, 6 y 8 años, y hay otra sentencia apelada por el caso del Campo Singue. Es decir, 14 años si hay pena acumulativa, y la otra sentencia que está apelada puede salir en 4 años de esta manera, con este escándalo. Doctora María Paula Romo, buen día.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias y buenos días también a los colegas de panel. Es gravísimo desde todo punto de vista lo que ha sucedido el día de ayer, desde la dimensión jurídica y desde la dimensión política. Y solamente quisiera abonar en un par de cosas que Ramiro ya las ha mencionado, pero que creo que hay que insistir. Asistimos hoy al relato del correísmo de que Glass sale porque ha sido inocente. Esto es lo primero que hay que desmentir de manera tajante. No hay ningún pronunciamiento que revoque la sentencia de Glass. Nadie ha puesto en duda la validez de la sentencia, ni lo que la sentencia ha dicho, ni su responsabilidad. Creo que a veces tenemos la memoria tan frágil que nos olvidamos cómo y dónde empezó todo esto, de qué era responsable el señor Jorge Glass, la delación de Concienzado Santos, el caso Odebrecht. Todo esto sigue ahí. Y el episodio del fin de semana y el relato del correísmo no puede hacer que nos olvidemos de esto. Entonces, lo primero, Glass no ha sido declarado inocente, no es inocente, es culpable. Tiene 3 sentencias en su contra, todas por casos de corrupción, y una de ellas todavía está pendiente de recursos, digamos. Pero al menos 2 sentencias condenatorias, él tiene que responderlas. La maniobra, esta triquiñuela jurídica con un juez de Manglar Alto, con un habeas corpus, incluso en el artículo que usted leía, Miguel, decía ante el juez que dictó la prisión preventiva, porque es imposible pensar que una sentencia, que una persona condenada use un habeas corpus para salir de la cárcel. Creo que esto también tenemos que volver a ponerlo sobre la mesa, es una distorsión total de una garantía jurídica. Y también se tiene que añadir, ¿no es cierto?, ante un juez que estaba de turno en ese momento, entonces se coordinó el momento del turno, entonces un juez que no tenía nada que perder porque su suspensión y su destitución ya estaba solicitada, incluso antes de que se pronuncie por este caso. Toda la manipulación del sistema de justicia es parte de este mensaje horrible para el país y abona en una línea que ya se viene construyendo desde hace semanas o meses desde el punto de vista político. A mí me parece imposible mirar esto sin conectarlo con las amnistías que se resolvieron en la Asamblea. Para conectarnos hacia el pasado y para conectarnos hacia el futuro. Es imposible desconectar esta discusión del hecho de que la Asamblea está en un momento muy álgido en donde debate si se mantiene o no a la señora Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, si es posible o no que el señor Virgilio Saquicela sea el próximo presidente de la Asamblea, si se va a conformar una nueva mayoría, si el señor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, se va a pronunciar sobre la apelación, si la Corte Nacional va a reclamar competencia sobre sentencias que ellos dictaron. Y claro, la pregunta desde el punto de vista político es, ¿qué pasa en los próximos días después de esta salida? ¿Con quién? ¿A qué mayoría se va el correísmo la próxima semana? Porque eso nos va a decir mucho de lo que pasó y creo que pondrá en serios aprietos al gobierno si se va con ellos. Doctora María Pablo Romo, de cualquier manera, este hecho impresentable ante el país, usted ha dicho, por un lado la justicia y por otro la parte política. ¿No sale golpeado el gobierno con esto cuando ha habido unas tibias reacciones desde sus autoridades? Sí, Miguel, yo creo que el gobierno sale golpeado hasta el día de hoy y creo que puede ser todavía peor dependiendo de lo que pase en los próximos días. Si de alguna manera la consecuencia de esta triquiñuela, de este engaño, de este fraude a la ley, si de alguna manera esto repercute en una especie de mayoría entre el correísmo y el gobierno, creo que no habrá declaración, ni indignación, ni mensaje al país que sea suficiente para desmentir lo que hoy es una gran preocupación desde el punto de vista político, que es algún tipo de participación del gobierno. Por el contrario, si el gobierno lleva adelante estas apelaciones, si es que revisa cuál fue la reacción o cuál fue la actuación de los funcionarios del SNAI, si es que es claro en su posición política, si persevera en una postura que no solamente es la que ha tenido en los últimos meses, sino que es la que lo llevó al poder, que es enfrentar estos casos, que es enfrentar a esta fuerza política y sus prácticas, me refiero al correísmo. Si el gobierno persevera en esa línea, pues estamos ante un escenario diferente, pero si de alguna manera esta es la antesala de una nueva mayoría en donde esta unión sea posible, creo que el gobierno tendrá que vivir días realmente difíciles. Primero porque
significaría traicionar su propia postura, su propio postulado, una buena parte de la fuerza que lo llevó a ganar las elecciones, y en segundo lugar porque el correísmo no es de ninguna manera confiable, así que si alguien creyó que alguna especie de pacto podía esperar una respuesta o una reciprocidad, creo que también sería una gravísima equivocación. Bienvenido, doctor Ramiro Rivera. Ayer fue categórico en uno de los Twitter que pusiera respecto de este suceso. ¿Cómo entender en estas condiciones que se produzca la libertad de un condenado por corrupción? 2 sentencias ejecutoriadas y una con apelación. Muy buen día, doctor Ramiro Rivera. Muy buenos días y un gusto compartir con María Paula, con Ramiro y con José. Me parece que este momento el Ecuador tiene un estado de decepción, de ira, de impotencia, de desconfianza y de dudas. A pesar que hay pronunciamientos que en frío aparecen como lógicos y sensatos, como por ejemplo decir que se respeta la independencia de los poderes, y eso está bien porque estuvimos habituados en una década al absolutismo total, al abuso y a la concentración del poder. Queda la duda por qué en este caso de Jorge Glass, el SNAI, o quien administra el centro penitenciario, actuó con tanta diligencia, cuando en otros casos hay boletas de excarcelación en beneficio de un delincuente, digamos, de menor cuantía, y ese delincuente tiene que esperar semanas y meses. ¿Cómo no tuvo la diligencia un funcionario administrativo de pedir una aclaración al juez ante una boleta de excarcelación incoherente y ambigua? Entonces, esto genera enorme sospecha, y me parece que con justicia o injusticia, el gran damnificado de lo que acaba de suceder este fin de semana pasado, que se fabricó la treta a la medianoche del viernes, con un juez que estaba a punto de ser desplazado por falta de probidad o por proceder incorrecto, cuando de manera absolutamente clara se viola el precepto constitucional, porque el 4º inciso del artículo 89 es absolutamente claro. Dice: cuando la orden privativa de libertad ha sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá, recurso de habeas corpus se supone, ante la Corte Provincial de Justicia. Y eso no procedió. Y tampoco era contra una orden de prisión privativa, porque el señor Glass, como lo ha dicho María Paula y Ramiro, ya ha sido condenado, ya ha sufrido 3 procesos, más de 3 procesos, 3 sentencias. Una sentencia por asociación ilícita, para la que debía reparar al Ecuador con $33 millones. Una segunda sentencia por cohecho, que debería responder con la reparación de $15 millones. Una tercera sentencia en apelación por el caso de peculado, me parece que en el caso Singue. Y el señor Glass se ríe a carcajada limpia. Y el correísmo... Pero Ramiro, pero no estaba enfermo, no estaba en una situación de salud muy delicada. Pero si lo ves sanito, y tanta salud tiene, hasta financiera, que entró a la cárcel más o menos como yo, despoblado de cabellera, y ahora ostenta una cabellera de artista, como de Hollywood. Por favor, no creo que podemos ser tan ingenuos. Y entonces el correísmo con esto tiene la facilidad de vender la narrativa de que todo esto fue tramado, ilegal, arbitrario e ilegítimo, y que ellos son los mayores ingenuos ángeles víctimas de la persecución y del traidor. Cuando el artículo 89 de la Constitución, por Dios, ¿cómo no leen los jueces? ¿Cómo no lee la autoridad del SENAIN? Dice:
que la acción de protección tiene como objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella en forma ilegal, arbitraria e ilegítima. ¿Qué significa? Que para esta miseria humana de juez de Manglar Alto, que acaba de actuar por encima de todo el Estado, por encima del Consejo de la Judicatura, por encima de la Fiscalía General del Estado, por encima de la Corte Nacional de Justicia, el señor Glass estaba entonces preso de manera ilegal, arbitraria e ilegítima. ¿Cómo le ayudan al señor Correa para que pueda fabricar una narrativa internacional donde logra legitimidad y más bien un gobierno, digamos, democrático como el gobierno del presidente Lasso empieza a caer en la sospecha? A mí me parece correcto. Bueno, primero hubo un error del gobierno, de un silencio, de una falta de reacción inmediata, de uno o dos comunicados tibios. De los pocos que han sido claros es el consejero presidencial Diego Ordóñez, que ha dejado las cosas absolutamente claras. Y al final, en la noche, una intervención del ministro de Gobierno. Hay que impugnar esta boleta inconstitucional, ilegítima, injusta, que obviamente está en favor de la impunidad y de la corrupción. Me refiero a este juez, porque se hicieron como que no sabían en dónde está el señor Glass cuando estaba en la Tacunga, le hacían que está enfermo, y ayer sale casi con los pujos de Arnold Schwarzenegger, poderoso, agresivo, festivo, amenazante, anunciando la revolución ciudadana, diciendo sin desparpajo que podría volver a hacer todo lo que hizo sin ninguna vergüenza, porque el problema de las grandes mafias, de los grandes personajes de corrupción, es que les importa un comino el ordenamiento jurídico. Me parece que estos días el gobierno tiene que poner todo el acento en la denuncia sobre la ilegalidad y la ilegitimidad del proceder de este juez. El Consejo de la Judicatura que se despierte y lo sancione, y el señor Glass tiene que regresar a la Tacunga, porque lo peor que podría pasar es que alce el vuelo. Si alce el vuelo, entonces, lamentablemente, el poco capital de credibilidad que tiene el gobierno se habrá evaporado. Bienvenido, José Hernández. A ver, una lectura, el análisis muy claro, concreto, contundente en el portal Cuatro Pelagatos, que titula El presidente cosecha lo que sembró. Partiendo de una lectura que quiero enfocar desde la visión política, dice que el presidente paga aquí errores estratégicos al rodearse de empleados suyos que nunca lo cuidaron como jefe de Estado. Y ahí hay una mención a Francisco Jiménez, el actual ministro de Gobierno, que siendo asambleísta en abril de 2021 dijo ser partidario de revisar sentencias de algunos personajes del correísmo. ¿Cuál es la lectura que tiene José Hernández de este hecho impresentable? Buen día. Buenos días, Miguel, María Paula, a Ramiro García y a Ramiro Rivera y a todos los oyentes y televidentes que nos siguen. Gracias por la invitación. A ver, Miguel, me parece que en esto estamos como ante un rompecabezas en el cual cada pieza está por armar, cada pieza. Y es increíble, porque no hay nada absolutamente tangible, concreto, sobre lo cual podamos hablar. Todo lo que estamos diciendo son las irregularidades, es decir, lo que no ocurre ante una situación en la cual todo debería estar claro, ¿no? Tomo ejemplos, es decir, la figura que se usa, el habeas corpus. ¿Por qué aquí? ¿Por qué un habeas corpus? ¿En función de qué? Si va contra una sentencia ejecutoriada. Y si no fuera una sentencia ejecutoriada, que es un auto de prisión, pues no se dice cuál. Entonces, primero, la figura jurídica usada por el juez. El juez, Miguel, y la forma como actúa, ¿no es cierto? Todo a medianoche, no se sabe. Hay una boleta, pero nunca se presentó en la boleta del habeas corpus, es decir, no sabemos de qué estamos hablando. La boleta no está firmada por el juez. ¿Por qué el SNAI lo recibió?
toda esta forma en la cual se ha actuado, el hecho mismo que la Corte Nacional no haya dicho absolutamente nada. Es juez de ejecución en este caso y no ha dicho absolutamente nada. Y bueno, lo del Consejo de la Judicatura sí no tengo ninguna expectativa. Ya sabemos que en estos casos se ha usado a jueces absolutamente corruptos y lo que hace la Judicatura es decir, bueno, ya lo votamos, se acabó, ya lo votamos, lo sacamos. Bueno, pero todos los mecanismos que hay, ¿no es cierto?, desde el sorteo manual, todo ha sido irregular, es decir, todos no sabemos qué está ocurriendo allí, es decir, no se sabe, Miguel, de hecho, de qué en el fondo estamos hablando. Es decir, ¿cuál es la figura jurídica usada por el juez en función de qué estado del señor Glass? El señor Glass es un condenado, el señor Glass estaba allí legítimamente en la cárcel. O sea, hay una confusión en términos, en figuras, en actuaciones, y finalmente, bueno, lo que se ve es que todo aquí, la Corte no ha dicho nada, la Corte Nacional, vamos a ver qué dice. Posiblemente la Fiscalía tenga que actuar sobre el SNAI, porque el SNAI le tendrá que pedir cuentas al SNAI, ¿por qué cumplió la orden o esa boleta? ¿Cómo así esa boleta donde no hay mayor cosa? Esa boleta estaba acompañada del habeas corpus, tuvieron cómo leer y comparar lo que había allí para saber que el señor efectivamente le estaban otorgando una salida por un hecho concreto que esté en el habeas corpus. No sabemos. Es decir, de la misma forma, Miguel, está la actuación política. Yo creo que lo que se ha visto es que, en efecto, y ese es el primer análisis que hemos hecho sobre este caso, evidentemente que hay allí sí hay unos errores estratégicos por parte del presidente, y es lo que estamos señalando. ¿Por qué decimos que el presidente está pagando lo que cosechó? A ver, recordemos que hace un año y por estas fechas se estaba hablando ya de quién iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional. El señor Kronfle, nosotros lo entrevistamos al señor Kronfle, y en esa entrevista que nos dio, que si no mal no recuerdo estaba titulada Asamblea : la presidencia para el PSC es innegociable. Más o menos ese fue el título que se le puso. El señor Kronfle nos dijo que en efecto él iba a ser el presidente, y ese mismo día me dijo a mí que él estaba analizando las presidencias, etcétera, cómo iba a estar conformadas ya las comisiones. Es decir, había un acuerdo político entre el correísmo, el nepotismo y el oficialismo. Luego el presidente recoge aquello y dice que allí hay un error y que él no va a hacer este acuerdo. Se desdice del acuerdo y entonces lo archiva. Pero ya el presidente había visto en una actitud estratégica, por eso el análisis es sobre la visión estratégica, porque no se entendía cómo el presidente que llegó al gobierno, habiendo constituido su volumen político, su cuerpo político, su visión política, su articulación política, era alrededor de la lucha contra el correísmo. Bueno, llega, gana, y lo primero que hace es ir a hacer una alianza con el correísmo. Entonces ahí hay como un tema absolutamente que no se entiende. El presidente se desdice de aquello, no hace aquella alianza, pero paralelamente aparece Jiménez. Y Jiménez, Francisco Jiménez, en aquel momento entrevistado por La Posta, dijo que él era partidario de revisar causas, de revisarse, digamos, procesos y causas judiciales, y que esto se debía hacer, digamos, en una visión de una estabilidad política, es decir, gobernabilidad a cambio de impunidad, porque eso es lo que quería el correísmo, o sea, la creación de una comisión de la verdad. A mí me parece que, y para avanzar, cuando el presidente está en un momento complejo, en el cual se está hablando de si no es la muerte cruzada, entonces, ¿cuál va a ser la salida? Con una asamblea absolutamente sorda, ciega,
bueno, y con una renuncia de la ministra de Gobierno, Alessandra Vela, bueno, el reemplazo de Alessandra Vela fue Jiménez. Es decir, el presidente trae José, y pone... José, ¿fue un error el poner a Jiménez con todos estos antecedentes como ministro de Gobierno? Es que, Miguel, lo que hace el presidente es, en un momento tan álgido, traer a un personaje que había creado él mismo una suerte de tornado destructivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque venía envuelto el personaje con esta visión de que podía hacerse un acuerdo con el correísmo a cambio de estabilidad política. Eso fue lo que se entendió y así fue que se entendió. Y así fue que lo entendió el país en su momento en la entrevista de Jiménez, que fue el 21 de abril del 2021. Entonces, claro, traer a ese personaje, ¿no? Ok, si la ministra renunció, la tienen que cambiar, es obvio, pero traer a ese mismo personaje en ese momento, con esa coyuntura y con esta historia particular de Francisco Jiménez en este último tiempo, que es que se hizo cargo de alguna manera de poner sobre el tapete que podría haber en efecto revisión de causas judiciales a cambio de estabilidad política. Él fue el que lo dijo, nadie le forzó. Entonces, claro, traer a ese personaje en esa circunstancia me parece un error estratégico, porque es decirle a la opinión, estoy trayendo un ministro que, por si acaso no lo recuerdan, es el ministro que habló de un acuerdo con el correísmo a cambio de estabilidad política, y el correísmo, todos lo supimos, porque por eso fue que el presidente no hizo el acuerdo con el correísmo en 2021, estaba pidiendo una comisión de la verdad, así llamada porque no puede ser de otra forma, evidentemente, pues, o sea, los correístas siempre han dicho que, o sea, todo lo que han dicho sobre ellos es un invento. Entonces, obviamente, era la comisión de la verdad que tenía que, ¿qué hacer? Revisar los procesos. Por pura casualidad iban a encontrar que esos procesos habían sido muy políticos, más políticos que jurídicos, y que por ende las causas por las cuales estaba sentenciado, incluso ya sentenciado una vez Rafael Correa, pues evidentemente eran una persecución política. Eso fue lo que también entendimos, y eso lo entendió el país. Entonces, traer ese personaje, Miguel, me parece que ha sido un error estratégico del presidente, porque de alguna forma lo que hizo fue reponer a Francisco Jiménez con esa narrativa en un momento en el cual se estaba efectivamente pensando que si no era la muerte cruzada, el país requería una salida para el entrampamiento que hay en la Asamblea y para esta suerte de espada de Damocles que hace pesar esa Asamblea sobre el Ejecutivo. Entonces, es un error, porque puede que el gobierno no tenga nada que ver en esto. Eso lo vamos a ver, como decía Ramiro, y creo que estamos todos muy pendientes de ver qué va a ocurrir. Pero el gobierno se encargó de alguna manera de sobreponer unos personajes y unas narrativas que en el fondo militan en contra, en este caso, de lo que Diego Ordóñez y el propio Francisco Jiménez han dicho, y es que no va a haber y que no hay acuerdo político con el correísmo y que no va a haber absolutamente acuerdo porque por medio hay corrupción. Entonces, me parece que ellos mismos han debilitado su discurso y creo que esto, Miguel, es un manejo estratégico en la parte política que ha sido totalmente erróneo por parte del propio presidente y por parte de Francisco Jiménez. Doctor Ramiro García Falconi, volvamos a la ilustración jurídica. Explíquenos, la Ley de Garantías Constitucionales jurisdiccionales, dice en el artículo 44, de considerar lo necesario la juez o jueza, la audiencia se realizará en este caso de Glass en el lugar donde ocurre la privación de la libertad. Es decir, el juez de Manglar Alto, de lo que dice la ley, debía ir a hacer una audiencia en La Tacunga, donde estaba preso. Segundo lo que bien nos ha ilustrado el doctor Ramiro Rivera, la acción de habeas corpus, artículo 89 de la Constitución, dice
tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Ese no era el caso. Y quiero añadir lo que se ha sostenido jurídicamente. Se está sentando un precedente aberrante, doctor García. El 70% de los presos del país se menciona que estarían en iguales o peores condiciones de salud física y mental que Glass. ¿Tocará entonces liberar al 70% por esta situación, ese hacinamiento en las cárceles? Si el habeas corpus era por vulneración supuesta al derecho a la salud, la medida entonces no era la libertad, sino otorgarle atención de salud. Esto lo ha dicho incluso la Corte Constitucional. Es aberrante que se ordenen medidas sustitutivas porque solo procede para la prisión preventiva, nunca para la condena. Y si se encuentra en mal estado de salud mental, supuestamente, no procedía a la libertad, sino internamiento psiquiátrico. Por favor, doctor García. A ver, 3 puntos. Primero, cuando la ley señala que el juez competente para conocer la acción de habeas corpus es el del lugar donde está privado de libertad, quiere decir que en este caso, al estar en La Tacunga, tenía que haberse presentado ante un juez de La Tacunga, ante una unidad judicial de La Tacunga, para que vía sorteo respectivo conozca esta acción de habeas corpus. Nada tenía que ver Manglar Alto, provincia de Santa Elena, en este tema. Insisto, de manera subsidiaria, la propia ley establece que si no se conoce dónde está detenido, se presentará ante el juez de su domicilio. Bueno, pues Glass vive en Guayaquil, no tiene nada que ver con Manglar Alto, provincia de Santa Elena. Por lo tanto, en cuanto a jurisdicción, el juez de Manglar Alto no tenía por qué conocer este tema y menos por qué resolver este tema. Punto 1. Punto 2. ¿Se puede presentar una acción de habeas corpus respecto de una sentencia condenatoria ejecutoriada? La respuesta es sí. A partir de 2018, con una sentencia de la Corte Constitucional actual, se establece la posibilidad, incluyendo un estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de presentar un habeas corpus contra sentencia condenatoria ejecutoriada cuando la privación de libertad se haya tornado en ilegítima. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, la persona está siendo sometida a torturas o tratos inhumanos o degradantes. Eso es lo que establece la Corte Interamericana y ese es el estándar que acogió la Corte Constitucional. En este caso, el señor Glass no solamente que no estaba siendo ni torturado ni sometido a tratos inhumanos, sino que tenía de largo un tratamiento mucho mejor que el 70% o el 80% de los privados de libertad en nuestro sistema carcelario. Es más, hemos visto lo bien que le ha sentado la estadía en La Tacunga. Ayer, como decía mi tocayo Ramiro Rivera, salió, pero por poco y a correr una maratón. Entonces, claro, no hemos visto de ninguna manera que se haya precarizado su salud, ni mucho menos. Es decir, ese argumento es totalmente deleznable. Y el tercer punto que tocabas, Miguel, era sobre los presos, los presos que están en condiciones de hacinamiento. Con esto se sienta un precedente nefasto, porque cualquier persona puede, ante cualquier juez, en cualquier cantón, presentar un habeas corpus respecto de cualquier privado de libertad que esté en cualquier parte. Es decir, esto implicaría, si es que se mantiene esto como precedente, que yo insisto, creo que la Corte Nacional no se va a prestar para eso, pero de mantenerse esto como precedente, sería el acabose del sistema penitenciario ecuatoriano, porque tendríamos, claro, al juez, digamos, al juez de Machala, resolviendo, ni siquiera de Machala, del Guabo, resolviendo sobre la privación de libertad de alguien que está en el centro de rehabilitación de Bahía de Caracas, o alguien en alguna provincia amazónica, en algún cantón, el que sea, resolviendo sobre alguien que está en la penitenciaría del litoral. Entonces, esto no tiene pies ni cabeza. Esa es una, como se dijo hace un momento, es una aberración del habeas corpus, es una tergiversación total, deleznable. Además, como presidente de la Federación Nacional de Abogados, yo quiero pedir disculpas a la comunidad porque tenemos abogados que se prestan para este tipo de barbaridades. O sea, realmente es una vergüenza. Se nos cae la cara de vergüenza al ver que tenemos colegas que tergiversan esto, que tratan de salir de su precarización profesional a través de este tipo de interpretaciones delirantes de sentencias de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, que tenemos una muy buena Corte Constitucional que ha ido
digamos, desarrollando temas de derechos y garantías, le hacen decir cosas que no dice. Jamás la Corte Constitucional ha dicho en sus sentencias que uno puede presentar el habeas corpus donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque eso sería una interpretación contra ley. Ahí hay un procedimiento reglado por una ley orgánica, del cual no hay cómo salirse. Y justamente no hay cómo salirse para evitar estos desbarajustes que pueden desencadenarse en caso, como en el actual, de que se sienta un precedente en el que cualquier privado de libertad puede ser liberado y además puede modificarse la forma de ejecución de la pena por parte de cualquier juez, que ni siquiera es juez penal. Ojo, no, es un juez multicompetente que actúa en sede constitucional. Es decir, una cosa de locura. Yo creo que esto también es una llamada de atención para la Corte Constitucional en cuanto a acotar y delimitar adecuadamente cuáles son los ámbitos de aplicación de cada una de las garantías, especialmente de esto del habeas corpus, porque yo ya veo que hay todo un grupo de abogados que están tratando de encontrar petróleo dentro de las sentencias de la Corte Constitucional. Doctor García, abogados que quizás más que en el derecho piensan en la parte económica, y por otro, ¿qué va a suceder si con los mismos abogados a lo mejor los líderes y cabecillas de las bandas criminales, porque les trasladaron de cárcel, ahora apelan a esto y con sentencia y pudieran salir? Bueno, ya pasó. Recordemos que cuando le liberan a Rasquiña, el abogado de Rasquiña pasa a ser el abogado de Glass, que luego lo mataron, ¿no? El abogado Salcedo. Y claro, Salcedo, cuando aparecen con esas, Harrison Salcedo, aparecen con esas fórmulas mágicas, claro, no se preocupe, yo lo libero. ¿Cómo? No hay problema, presentamos un habeas corpus en la punta de un cuerno, donde hay además un juez venal que a las 2:30 de la noche entra de turno y recibe el expediente, y listo, yo se lo arreglo. Cuesta tanto, pero eso se lo he hecho de toda la vida. Pero ojo, y es por eso fundamental el establecer reglas claras de debido proceso para evitar este tipo de tergiversaciones. Y es fundamental que, más allá del tema Glass, olvidémonos de que Glass está de por medio. Más allá del tema Glass, aquí se puede sentar un precedente funesto en materia de aplicación del habeas corpus y en materia penitenciaria. Eso sería un desbarajuste completo. Una de las condiciones que requiere un derecho penal democrático y sensato es certeza. Y una de las certezas es que quien ha sido condenado cumpla su condena. Y que la cumpla de la manera en que los jueces que han decidido la causa han dispuesto. No como se le ocurre al juez multicompetente de Manglar Alto a las 2:30 de la noche. Entonces yo creo que ese precedente es el que tiene que insistirse y tiene que observarse por parte de la Corte Nacional de Justicia. Doctora María Paula Romo, ¿cómo se puede ofrecer aquí y hacia afuera, al exterior, seguridad jurídica con esos dos temas que usted señalaba? El uno, que es en estricto apego al derecho a la justicia, y el otro, el golpe que puede darse contra el gobierno si al menos esto no se desecha en la Corte Nacional de Justicia. Así es, Miguel, es gravísimo desde el punto de vista del mensaje del país, no solamente hacia afuera, yo creo que también hacia adentro. El mensaje de la impunidad es muy grave. Lo que decía hace un minuto Ramiro, la certeza de que cuando hay una pena se va a cumplir la pena es fundamental. Y además en el Ecuador, y es algo que de nuevo sobrepasa este caso puntual, supera este caso puntual, en el Ecuador es muy difícil que existan sentencias. Hace unas pocas semanas, un titular de diario El Expreso, me parece, decía que el año pasado, con la cantidad de muertes violentas de las que estamos hablando, en Guayas hubo 9 sentencias por asesinato. 9, en un año. Cuando uno mira la relación, el porcentaje, llegar a tener una sentencia en el sistema judicial es una cosa que requiere un trabajo de un equipo de personas y casi una lucha contra el sistema. Y llegar a tener una sentencia en un caso tan grande como el caso Sobornos, el caso Odebrecht, que causó una revolución en toda América Latina porque la empresa había comprado, no sé si a todos o a más de la mitad de los gobiernos de los países en donde había actuado. Llegar a tener sentencia en este caso le costó tanto al país que el correísmo estuvo dispuesto a prender el Ecuador para evitar que se dé la audiencia.
Recordemos que octubre del 2019 fue una semana antes de la audiencia de juzgamiento de este caso. Y que este caso se resuelva por el lado de que un juez de Manglar Alto se olvide de la existencia de la sentencia, es realmente un mensaje que nos hace preguntarnos a todos ¿existe el Estado de Derecho en el Ecuador? Es gravísimo. Y en efecto, por eso, la única solución posible en democracia para asegurar la vigencia del Estado de Derecho es que esta decisión se revise en la apelación para que Glass regrese a la cárcel, para que cumpla su pena, para que la sentencia se ejecute. Corte Nacional de Justicia tiene mucho que decir, aún no ha dicho nada. Y creo que ese silencio y ese vacío ojalá sea llenado en las próximas horas, es muy importante. Pero cada caso también tiene un juez de ejecución propio. Y creo que en el caso Sobornos, el juez de ejecución no es un juez de Corte Nacional, no se requiere que sea. También me parece que en este caso el juez de ejecución tiene algo que decir y tiene la facultad de exigir, de llamar a los otros organismos de la función de justicia, me refiero a través de los mecanismos legales y a través de los impulsos que le corresponden, pero exigir que se ejecute la sentencia porque ese es su papel. Yo creo que es medular esto, el mensaje de impunidad no puede seguir dándose, ya se dio, esto no es algo que empieza con la salida de Glass. Esto empieza cuando hablan de la Comisión de la Verdad, esto empieza cuando votan por las amnistías y minimizan el problema, el mensaje que se estaba dando, y esto es solamente un paso más en un largo camino, pero que el correísmo tiene muy claro, que es, como lo decía Ramiro al inicio, convertir en santos, en héroes, en mártires, a quienes fueron delatados por aceptar coimas, a quienes en algunos casos, como en el caso del ministro Mosquera, incluso aceptaron cuáles fueron las coimas que ellos recibieron. Son casos gravísimos y cada uno de estos episodios alimenta además esa narrativa del mundo al revés, en donde los que cometieron actos de corrupción ahora son unos héroes y unos mártires que son recibidos como lo hemos visto, o que salen a decirle al país que lo harían una y mil veces, mientras tenemos una refinería imaginaria, la de Esmeraldas no sirve para nada, se encargaron de la negociación petrolera y después de que eso es sentenciado, salen a decirle al país que volverían a hacerlo. El mensaje no solamente es un mensaje para la clase política, no es solamente un mensaje respecto de lo que va a pasar en la Asamblea la próxima semana, es para el país entero. Es para los asesinatos multiplicados por 3 en un año y medio. Es el mensaje de que no hay consecuencias después de actos como estos y eso realmente es algo que debería movilizarnos a todos. Doctor Ramiro Rivera, y como usted decía ayer en un tuit, si la autoridad administrativa carcelaria facilita la libertad de Jorge Glass, entonces será porque está perdido y está podrido. Ellos van a argumentar, y ya lo dijeron a la salida de Glass, esto es una persecución política, lo que le andan vendiendo al mundo, Lawfare, persecución política. Y si es que la Corte Nacional rectifica, reivindica la justicia, ya dirán, otra vez le meten, ya pagó la pena. Es el argumento político, politiquero, y ahora quieren caer sobre eso. El Partido Social Cristiano, que está aliado con el correísmo en la Asamblea, ahora dice el pacto del correísmo con el gobierno. ¿Cómo salir de esto? Miguel, no hay sociedad que tenga futuro sin reglas. No hay sociedad que tenga futuro sin ciudadanos que reconozcan las reglas. Este es un hecho que vivió ya la humanidad en la época romana, la Italia de Maquiavelo, y más la historia del mundo y particular de América Latina. Aquí no hay reglas. O cuando se pone las reglas, las desfiguran, las prostituyen y las desnaturalizan. En el famoso Estado de los Derechos se han establecido varios recursos. Pongamos solamente el ejemplo del recurso de protección, absolutamente desnaturalizado. Por ello, un contratista que fracasó en la obra va donde el juez le otorga la acción de protección y le restituyen el contrato.
por ahí una demanda contra una institución del Estado. Hace pocos días el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá que sacar $40 millones para pagar disque remuneraciones que debían haber tenido derecho un grupo durante 10 años. Por ahí alguien que se saca un título chimbo de PhD de alguna universidad de mala muerte con una tesis mal copiada, acción de protección, la CENESID le acepta ese título chimbo. Un país no tiene viabilidad si es que no hay cultura de acatamiento al orden jurídico. Es absolutamente claro, por todo lo que ha dicho José Hernández, María Paula, Ramiro García, que está en el ejercicio directo, que el otorgamiento de este habeas corpus tuvo vicios de procedimiento, vicios de forma y vicios de fondo. A pesar de que haya parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Constitucional, que son bienvenidas, por cierto, el caso del señor Glass no encajaba en ninguna de esas figuras. Él estaba en la Tacunga y llegan a la inaudita audacia de quien presenta el pedido de habeas corpus de decir que no conocen dónde está el señor Glass, cuando era público y notorio. Y el señor Glass en la Tacunga, con Netflix, con televisor, con buena comida, con buen trato, con médicos, con todas las atenciones. No había ninguna configuración como para decir hay un trato inhumano o degradante, que sería inadmisible para cualquiera, porque sería una violación a la dignidad que tiene todo ser humano. No se trataba de un auto de prisión de cualquier cosa, se trataba nada menos que de uno de los mayores bandidos de la banda que gobernó el Ecuador durante una década, que, como ya dijo María Paula, hicieron 1000 argucias para evitar el juzgamiento. ¿Sabían los ecuatorianos que en pocos días se cumple 1 año de la prisión preventiva al señor Celi? ¿Saben los ecuatorianos que en pocos días el señor Celi cumple 65 años? Cuidado, lo más probable que en el caso Las Torres tampoco pase nada. A pesar que es un acto de corrupción, que es la justicia norteamericana la que nos abre los ojos. A pesar que la justicia norteamericana tiene que hacer posible que en este acuerdo el señor Pollitt cante qué es lo que sucedió, qué es lo que le debe tener temblando al ciudadano que se aloja en un ático en Bélgica, si es que se aloja ahí y no en una mansión. Entonces, esto da cuenta, Miguel, del hecho de que una buena parte de la institucionalidad ecuatoriana está podrida. Y esto es muy malo porque esto resta credibilidad, resta legitimidad, aumenta la desconfianza, aumenta el descrédito de las instituciones y la poca legitimidad que nos queda. Y en esto, lamentablemente, una de las víctimas de la erosión de su credibilidad puede ser, lamentablemente, el gobierno nacional. Obviamente que hay que referirse en la crítica a los hechos específicos. Por cierto, no hay un solo hecho objetivo, demostrable, que le sirva a alguien para decir aquí hay una componenda entre el gobierno y el señor Correa. Pero a veces los hechos son los que deben descubrir las verdades. Aquí sí hubo un hecho fraudulento, una mañosería de este juez de Manglar Alto, una trampa, un acto de asquerosa y nauseabunda corrupción. Y aquí el Estado, las autoridades administrativas del Estado, los órganos de control del Estado, el Consejo de la Judicatura, la propia Corte Nacional de Justicia tendrán que empeñarse para que se imponga el ordenamiento jurídico, para que Glass regrese a la cárcel, para que cumpla con su sentencia, acatando todo el ordenamiento jurídico. Caso contrario, el ecuatoriano llegará a la conclusión de que aquí no manda la ley, sino la corrupción, de que aquí no impera el imperio de las sanciones del ordenamiento jurídico, sino la impunidad, de que solo aquí Don Massa puede pasearse por el Ministerio de la Defensa
y aquí no ha pasado nada. Doctor Rivera, y en el supuesto que se descubriera este presunto acuerdo entre el correísmo y el gobierno, ¿no es muy riesgoso para la propia estabilidad del presidente Lasso? Es que yo no tengo al menos elementos objetivos para sostener eso. Fíjese usted, es el propio presidente el que quema las naves con los legisladores de Pachacuti, con las denuncias de corrupción y cuando se los acusa pues de corruptos, de chantajistas y de ladrones. Es el propio jefe de Estado que tiene el coraje de denunciar la supuesta actitud del señor Ebras, en la cual supuestamente pedía favores tributarios. Quemó las naves. Es el presidente que dice, voy a prescindir de la Asamblea, obviamente entendido desde la perspectiva democrática de que no va a perder el tiempo presentando proyectos de ley con una Asamblea mayoritariamente enceguecida, que baila en el odio, en la propia danza de su propia autodestrucción. Porque quizá la única institución de la democracia que lleva adentro, en su propio vientre, la antítesis de la misma son las asambleas, porque es la función que está expuesta a la vista de la ciudadanía. Claro, es el nuevo ministro que dice, voy a dialogar. Como yo me refería en una columna de la semana pasada, como que el tal vez, como que a lo mejor, o como que la gente cambia de la noche a la mañana. La gente puede cambiar. La gente puede razonar, pero creer que el correísmo va a razonar en términos de gobernabilidad, no. El correísmo piensa en términos de impunidad, de olvido, de descaro, de sinvergüencería. Entonces me parece que los días que vienen serán claves para demostrar que en efecto aquí la corrupción se quedó en Manglar Alto, que la vida cambió del juez de Manglar Alto, que el señor Glass se paseó y se burló del país, pero que al final el ordenamiento jurídico y penal se ha impuesto. Y eso solamente será verificable y demostrable en los hechos cuando el señor Glass regrese donde merece estar, en el centro de detención de la Tacunga. José Hernández, si el argumento en el análisis suyo es el presidente está cosechando lo que sembró, ¿cómo recomponer el tablero en estas condiciones? Miguel, yo lamento decir que, como dicen los abogados, aquí la carga de la prueba está invertida. No es el gobierno el que puede decirse inocente, tiene que lamentablemente demostrarlo. Es lamentable, pero estamos en esa circunstancia. Es decir, aquí es el gobierno el que tiene que probar y tiene que probar haciendo cosas, ¿no? Y tiene que probar que no tiene nada que ver con este asunto. Y entonces uno podría pensar, Miguel, que aquí las instituciones, cuando se habla de instituciones, uno siempre se pregunta frente a los jueces penales y a todos los jueces corruptos, ¿qué hacen los jueces que no lo son? ¿Qué hace la Corte Nacional en este caso, que tuvo trabajo, que tuvo un enorme trabajo y una enorme valentía en llevar adelante este caso y en llegar a condenar a los responsables de actos que no, para ellos nunca existieron? Bueno, la pregunta que uno se hace es, ¿la Corte Nacional se va a jugar, por ejemplo, en este caso, para sustentar lo que fue sus condenas y para hacer los jueces que son jueces de ejecución, en este caso, para reclamar y para, digamos, llevar a cabo las gestiones que tienen que hacer para probar y para exigir que lo que ellos hicieron pues estaba bien hecho y tiene que cumplirse? La pregunta es ¿lo van a hacer? ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura, Miguel? El Consejo de la Judicatura, donde se lavan las manos con los comunicados, no hacen absolutamente nada más. Ese es el Consejo de la Judicatura, y eso es el señor Murillo. O sea, ¿qué hacen? Específicamente, ¿qué hacen? Van a expulsar a este juez. ¿Qué otra cosa van a hacer? Van a revisar. ¿Hay algún momento en que esto se quiebre? Porque esto que estamos viendo ahorita no sucedió, no ha sucedido con los casos de los señores Bucarán, incluso con el caso del antiguo alcalde de Quito.
No sucedió, no lo vio el país. ¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura? Reformó sus propios procedimientos, es más acucioso para que todas esas rendijas por donde se le cuelan todos los corruptos estén tapadas. No lo ha hecho, Miguel. Entonces, el problema es en el país cuando uno dice, y estoy de acuerdo, no se puede no estar de acuerdo con Ramiro cuando dice que un país sin leyes no va a ningún lado. El problema es quién hace cumplir las leyes. Porque esas instituciones que están ahí van a hacer cumplir las leyes. Vamos a entender qué fue lo que pasó con este juez. Lo vamos a entender. Las personas que están a cargo de todos esos procedimientos que se debieron haber cumplido y que no se cumplieron, van a sacar una suerte de decálogo diciendo esto no se cumplió, esto no está regulado, esto lo vamos a cambiar. ¿Lo van a hacer? Yo me temo que no. Y entonces todo el escándalo, Miguel, se vuelve siempre un tema que termina en lo político, para decir el gobierno fue cómplice de esto. Bueno, pero ¿y si no lo fue? Porque no hay pruebas fehacientes de que lo fue. Pero en este caso sí hay pruebas de que hubo un juez que actúa a medianoche, que es un juez que no tenía competencia, que es un juez que participó hablando de un acto de detención que no se sabe cuál, dando un habeas corpus que no se sabe por qué. O sea, eso sí existe, pues. Eso sí existe. Y ahí hay gente que debiera decirle al país, a ver, ¿qué fue lo que no se cumplió? ¿Dónde fue que se violentó? Igual para el tema del Ministerio de Defensa. Igualito. Tendría que hacerse exactamente lo mismo. ¿Quién violentó? ¿Dónde violentó? Ahora terminamos igual fue para el radar, Miguel, de Montecristi. Es decir, ahora dicen que sí hubo un problema allí de gente que metió la mano, pero que eso investigue la Fiscalía. Bueno, pues por supuesto que tiene que investigar la Fiscalía, pero el informe de Fuerzas Armadas puede ser tan desprolijo como decir, bueno, que investigue la Fiscalía. No tiene capacidad de decir quién estuvo de guardia, cuántas horas, cómo fue que lo hicieron, qué fue lo que falló. No están en esa capacidad. Por eso, Miguel, el tema del país no es solamente hacer un llamado a que cumplamos la ley. Es que las instituciones que están ahí supuestamente para hacerla cumplir no funcionan. Y no hay pedido de cuentas a esas instituciones. Yo creo que el señor Saquicela, el señor de la Corte Nacional, tiene responsabilidades en esto, por supuesto. El señor Murillo las tiene, por supuesto. Los dueños, los que estaban en el SNAI, tienen que explicar, por supuesto. El gobierno nacional también, y lo lamento por el gobierno nacional, y lo lamento por esas instituciones. Pero ellas tienen hoy la carga está invertida. No somos los ciudadanos los que tenemos que creerle a las autoridades. Lamentablemente no es así. Esto no es la iglesia, Miguel. Esto no puede estarse convirtiendo en un acto de fe. El gobierno no nos puede pedir que le creamos. Lamentablemente es así. Tiene que demostrar, y es así. La Corte tiene que demostrar, el SNAI tiene que demostrar, el Consejo de la Judicatura también. No estamos en una iglesia, Miguel. Esto no pueden convertir a los ciudadanos en gente que crea que se actuó bien, que crea que no tuvieron nada que ver. Por Dios, así no se hace la vida pública. La vida pública se hace con razones y con responsabilidades, que aquellos que tienen responsabilidades, Miguel, las tienen que asumir en este momento. Bien, muchas gracias al doctor Ramiro García Falconía, al doctor Ramiro Rivera, a la doctora María Paula Romo y a José Hernández por ilustrarnos en medio de esta oscuridad, en medio de esta inmundicia que demuestra al país que no hay seguridad jurídica y peor con el tema de la justicia. Muchas gracias, muy amables, su valioso aporte. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia 847. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con el doctor Daniel Rodríguez, director de salud, a propósito de cómo funciona el sistema de la salud del Seguro Social ecuatoriano y sus atenciones. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La cuestionada excarcelación de Jorge Glass provocó la reacción